Héctor, ¿y usted por qué estudió arqueología? ¿O por qué se gastó su vida haciendo arqueología? Y le decía, mire, si yo hubiera encontrado una carrera o un oficio que me gustara más, hubiera abandonado la arqueología. Mi nombre es Alejandro Tinoco. Mi nombre es Mariola Bernal Solano. Mi nombre es Héctor Llanos Vargas. Soy antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Comencé la carrera estudiando el grado de Sociología. Lo estudié en 3 universidades diferentes, en una universidad del sur de España, en una de Inglaterra y en una del norte de España. Entonces yo estudié historia. Mi título de pregrado, como se diría hoy en día, es licenciado en historia de la Universidad del Valle. Hubo un tema de conexión, ¿no? Con el tipo de saber que yo buscaba, con un enfoque cualitativo que me llevara a la profundidad, ¿no? A una interpretación más profunda sí, de los significados que yo buscaba en ese ámbito. La sociología quizá, pues claro, tenía otra visión también súper rica, pero había trabajado ya con bases de datos grandes, ¿no? Para prácticas sanitarias, y lo cualitativo sentía que era todo el tiempo una carencia, un vacío que había que llenar, ¿vale? Y es lo que más me lleva ya a la antropología, a la medicina pura y dura, sí. Tú como antropólogo te das cuenta que hay un gran potencial y que justamente estamos en un momento en el cual los antropólogos necesitamos darle también como una renovación al impacto que tiene la antropología, pero de que lo tiene y tiene mucha influencia sobre la realidad de las personas, la realidad de las políticas públicas, ¿sí? La realidad en la cual estamos viviendo. Entonces para mí fue un reto y para la arqueología y para la antropología cómo interpretar las simbologías o los pensamientos mágicos, simbólicos, religiosos, como ustedes quieran llamarlo, sin tener documentos escritos o una tradición oral directa. Eso me atrajo mucho desde el comienzo y claro, era insólito que yo por qué terminé de arqueólogo. Pero bueno, me graduó, pero yo tuve un profesor que era secundario dentro de una carrera de historia, pero en el contexto de la antropología colombiana era importante, y era el profesor Julio César Cubillos, que él va a ser muy destacado luego porque trabaja con Ituque Gómez en San Agustín, hacen las últimas o las grandes excavaciones. Él nos daba unos cursos de arqueología a pesar de que era un plan de estudios de historia. Y eso a mí me maravilló. Entonces, él estaba excavando con Duque en San Agustín y nos llevan allá a mirar, a conocer el parque arqueológico y a ver las excavaciones y nos explica cómo es que se excava. Yo, qué maravilla. Entonces, las fuentes, los archivos, no los abandoné, los archivos históricos, pero me fascinó eso de excavar y que las culturas del pasado y que eso tenía que ver con la identidad cultural que se hablaba en el momento americana, con identidades nacionales que los mexicanos le han dado mucha importancia a los aztecas, a los mayas, a todas las civilizaciones, lo mismo en el Perú. Bueno, entonces me fascinó y me graduó con una tesis insólita. Hago una clasificación tipológica formal de toda la estatuaria de San Miguel. También tienes una empresa, ¿sí? Sí, pues digamos que es una iniciativa alrededor del análisis cultural para organizaciones. Entonces, por un lado mi idea es poder trabajar alrededor de los estudios de usuarios, que se llama esto, ¿cierto? Cómo la gente, cómo las personas utilizan un producto o utilizan un servicio que tú estás ofertando y cómo se podría mejorar, ¿cierto? A partir de identificar las necesidades que están allí ocultas y que una encuesta, ¿cierto? O que una simple entrevista no pueden dar, sino tratar de ayudarle al cliente a identificar más allá de lo que le dicen esas encuestas de satisfacción que generalmente se hacen, ¿sí? Por otro lado, también me interesa mucho hay un tema que se llama cultura organizacional dentro de las empresas,
y es la cultura organizacional. Justamente también es algo que se estudia, que se puede estudiar, y es cómo las organizaciones internamente se organizan y cómo internamente se conforman grupos de trabajo, se conforman unas tensiones para realizar la labor, o cómo se puede potenciar esos grupos de trabajo hacia la innovación, ¿cierto? Hacia el trabajo en equipo, hacia mejorar la comunicación. Entonces esos son como dos asuntos que me interesa mucho trabajar desde la antropología de las organizaciones. Después de yo estudiar sociología, yo comencé a trabajar y estuve trabajando en la empresa privada en investigación de mercados un poquito de tiempo, pero me latía fuerte el trabajar en investigación en los temas que a mí más me interesaban, que eran los temas de sociología de la salud, temas que tuvieran que ver con el ámbito sanitario. Y ahí fue cuando yo regresé a la universidad. Entonces yo cursé un máster de psicología transcultural y ahí comencé a trabajar con tema de inmigración y salud mental. Comencé a trabajar en un hospital también. Entonces era bastante afín al campo de estudio al que yo me quería acercar. Y una vez que ya estaba trabajando en investigación, se planteó que para hacer la carrera de investigadora, como que me tenía que plantear el hacer un programa de doctorado. Y ahí es donde entro más de lleno en la antropología. Aunque yo tenía un enfoque bastante cualitativo, venía de la sociología, ¿sí? Que considera, igual pone un poco de más énfasis en los datos cuantitativos. Pero ahí fue cuando yo elegí el programa de antropología de la medicina. El punto de partida es muy difícil y hubo algunas propuestas que uno hace y no se las acepta. Entonces eso le produce a uno como depresión, desencanto, pero... ¿A uno mismo dice? Sí, claro, porque uno arma un proyecto y se entusiasma y cree que se lo van a financiar, y como no hay muchas posibilidades de financiación, ¿y qué tal que el evaluador le diga no, ahorita no nos interesa? He encontrado decepción en los usos que se hacen a veces de los resultados de las investigaciones, no en la investigación en sí, ¿no? Sino más bien en los usos, cuando los usos son nulos. Eso es lo que más me ha dolido y decepcionado, ¿no? El decir, hostia, tanto tiempo invertido, tanto conocimiento que hay aquí, estos resultados, si tuvieran una plasmación en las políticas, ¿no? O en la situación de esta población que hemos estudiado, y ver que no había ese interés, ¿no? Que se había financiado algo porque era un puntito más que algo que tocaba políticamente para quedar bien, ¿no? Había que estudiarlo. Algo que me decepciona es que los antropólogos posicionados en el país, no todos, pero sí muchos, siento que no están trabajando para construir una red o redes más fuertes de antropólogos en el país, ¿cierto? Como, o sea, construir proyectos desde la antropología mucho más notables o mucho más articulados con otras disciplinas, ¿verdad? Cuando nosotros somos una ciencia social que estudia las relaciones humanas, ¿cierto? Deberíamos justamente como entre nosotros salir de ese campo de disputa intelectual y académico en el cual cada uno mire a ver cómo sobrevivir, y trabajar mucho más realmente en redes, ¿no? En construir redes. Y siento que muchos de los abanderados, la gente que trabaja en el ICANN, por ejemplo, es gente que no se preocupa por la comunidad antropológica, es gente que está interesada en su estatus como investigador académico reconocido, que puede publicar, que puede dictar clases, que lleva una vida ya bien, ¿sí me entiendes? Pero que no se preocupan por decir, oiga, ¿cómo hacemos para potenciar la antropología en Colombia realmente? Que no se vuelva una ciencia periférica, una ciencia decorativa, ¿cierto? Realmente construir una disciplina fuerte, que diga cosas, que sea importante para la opinión pública, ¿cierto? Que tenga acciones que sean reconocidas. Eso me parece que hace muchísima falta, que sí la gente lo está haciendo, pero de maneras muy aisladas e individuales, cuando en realidad nosotros deberíamos trabajar por construir mucho más esas redes, y realmente siento que de eso estamos muy lejos. Pero por otra parte, yo te hablé aquel día sobre todo lo que para mí me ha generado más dilema ético han sido mis informantes, el tipo de relación que estableces, porque si estás hablando quizá de enfermedad, como yo he tratado con muchas de mis informantes, de temas de sufrimiento en la vida, claro, el rol del antropólogo
o de la antropóloga que no viene a hacer tratamiento, no viene a devolverte una ayuda definida, ¿no? Sino que está recogiendo una información de ti, claro, para luego hacerla llegar, ¿no? A sitios donde aquello se pueda hacer útil. Pero es verdad que ahí han habido conexiones que había con estas informantes que luego yo no sabía muy bien cómo seguir desarrollando, si necesitaban de mí a nivel personal, si las daba me exponía mucho y dejaba de ser una informante. Todo este tema sí que ha sido muy interesante vivirlo. En algunos momentos consideré que no lo estaba gestionando todo lo bien que me gustaría, entonces sí que me generó malestar, ¿no? Y no tener unas referencias más claras de cómo gestionar esa relación con esa persona. En ese sentido, creo que necesitamos más educación sobre el papel del antropólogo y de su profesión dentro de algunos ámbitos, ¿no? Para que se entienda y se pueda estar más abierto, ¿no? A eso. Por ejemplo, cuando yo viví, obviamente ahora que lo veo desde afuera, obviamente diría como no, obviamente pues no voy a arriesgar mi vida, ¿sí? Pero una vez tú estás adentro, tú te das cuenta y ya sientes ese compromiso y esa relación con las personas. Por ejemplo, yo en esos momentos no sentí como uy, no, voy a abandonar este trabajo que estoy haciendo por estas experiencias, sino que al contrario los tomé como unos aprendizajes etnográficos muy fuertes, ¿sí? Que fortalecieron fue mi vínculo con esa comunidad y como o sea, lo que está viviendo la gente es muy duro, ¿sí? Y a mí me toca esto una vez, es un paisaje, o sea, para ellos esto es paisaje, para mí esto es tremendo, ¿verdad? Entonces te haces comprender realmente, a profundizar un poco más esa relación que tú tienes con el problema que estás tratando de investigar. Y siento que en ese momento sí valió muchísimo la pena. Yo tuve un privilegio, y no lo digo por generar envidias de las personas que lo escuchan a uno, no, porque fue un privilegio que no fue fácil. Entonces es un poco irónico decir un privilegio. Pude trabajar 25 años en una región arqueológica. Entonces, es hacer investigación a largo plazo, a partir de una teoría y de unas teorías sobre unos enfoques y unas metodologías. La ciencia no es como hoy en día. Yo ahí tengo una crítica, es muy lamentable la situación a la que llegamos los países latinoamericanos y yo diría que de pronto otros países también, y es que hoy en día todo es arqueología de rescate, arqueología de salvamento. Yo la llamo arqueología express. De pronto te puedo responder que mi primer proyecto en San Agustín para mí fue un reto terrible. Primero porque era mi bautismo de sangre o mi ritual de iniciación, porque yo venía de ser historiador y que aceptaran que yo podía excavar y que yo podía tener la responsabilidad de un arqueólogo. Sentí mucha angustia por el reto de que si era capaz o no, y después descubrí que era más un complejo que me habían generado de que yo no tenía la formación básica, que sí la tenía. De la tesis me enorgullezco por eso que acabo de expresar, la satisfacción de poder cerrar, de acabar un proyecto tan intenso, tan profundo y tan solitario como es una tesis, ¿no? Ya no te vuelves a sentir así nunca más porque estás trabajando en un equipo para otros, ¿no? Pero la tesis recae totalmente sobre una y simplemente el poder pasar por todas esas fases y acabar, ¿no? Haya salido un poquito mejor, un poquito peor de lo que esperabas, creo que el aprendizaje es inigualable y muy, muy bueno. Entonces, en ese sentido, la pondría en el número 1. Bueno, a mí lo que más me enorgullece es que la antropología y la etnografía te enseñan Yo tengo una frase, y es que la etnografía te ayuda a descubrir como la magia del mundo, ¿no? O sea, eso que parece tan sencillo, que parece tan cotidiano, te enseña a descubrirle como la magia de esa cotidianidad, ¿sí? Que cada cosa que hacemos en la vida tiene un significado, somos unos seres supremamente simbólicos, entonces no nos damos cuenta, pero todo el tiempo estamos repletos de símbolos por todas partes y que son gestos también muy pequeños que pasamos por alto todo el tiempo, pero realmente todo el tiempo hay un intercambio de símbolos permanentes y que hay momentos en los cuales tú te das cuenta como, uy, re bonito esto que acabé de ver,
Sí, re lindo esto que me acabo de dar cuenta, que es tan, como una cosa tan sencilla, pero que es muy mágica y que no nos damos cuenta que ocurre día tras día. Y asimismo, esto que puede ser tan mágico también pueden ser cosas muy crudas, ¿no? De la realidad que a veces pasamos por alto y como que ya naturalizamos a una persona durmiendo en la calle, o sea, como si eso fuera normal. ¿Sí me entiendes? Lo que más me enorgullece de la antropología es como que siempre te permite dudar, como darte cuenta que las cosas son mucho más complejas de lo que en principio parecen, desde la cosa más sencilla hasta problemas mucho más grandes. Disfrutar muchísimo de una carrera que te da tanto a nivel personal, tantos instrumentos para vivir, para entender, para agradecer. El consejo es que, pues, ahora les decía que si les fascina la arqueología, hay que sean a ella. Estas carreras son la vida de uno. Y es siente uno tantas satisfacciones personales que uno se queda en ellas y no las abandona. Porque otro oficio sería muy aburrido.